Buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país. Desde que se firmó el acuerdo con las FARC en el año 2016, las Naciones Unidas ha tenido presencia en Colombia con una misión de verificación. Lo hemos tenido muchas veces en este estudio para hablar de un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad. Carlos Ruiz Massieu, gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Siempre un placer estar aquí en Caracol Noticias. 34 informes después de ese día a día del trabajo de verificación. ¿Qué tiene este informe nuevo? ¿Cuándo se presenta? ¿Y cuál es la circunstancia en la que Colombia y su empeño por la paz, por ese acuerdo de paz, pues se está dando este examen? Bueno, este informe es particular porque primero tratamos de ilustrar la Colombia de hoy contra la Colombia de los años de conflicto. Es decir, claramente es un mejor país después del acuerdo de 2016. Es un país que tiene índices más reducidos de violencia, más seguridad, y otros elementos importantes, pero también hacemos un recorrido del acuerdo de 2016 a la fecha, donde vemos obviamente muchos progresos en algunas áreas, pero otras áreas con todavía muchos desafíos y muchos obstáculos. Dentro de ellos señalamos los temas estructurales, las economías ilícitas presentes en territorio, la presencia estatal muy limitada, y que, bueno, los hechos recientes en Catatumbo y en otras regiones del país, pues en alguna medida ilustran esos temas estructurales que permanecen. Y luego dentro de la implementación ya de los 3 meses, que es lo que cubre el informe, sí, pues también señalamos a lo que se ha avanzado y lo que todavía se mantiene como pues temas que hay que seguir priorizando. Estamos hablando, perdón, del tiempo del informe entre diciembre del 24 y marzo del 25. Así es, finales de diciembre a finales de marzo. Hay temas que aquí en Colombia pasan muchas cosas, muchas positivas, sí, y otras no tanto. Entonces el informe cubre hasta 26 de marzo. Por ejemplo, los temas más recientes, el tema de comuneros y la destrucción de artefactos de guerra, tema importante, sí, pues ya no llega a ser cubierto por el propio informe, digamos. Ya. Pero bueno, sí está el tema del Catatumbo, que desafortunadamente nos revivió todas esas alarmas de un conflicto que está ahí latente en algunas zonas del país, también es obviamente Cauca, el Chocó, Nariño, pero hablemos específicamente del Catatumbo porque el informe lo detalla, no solamente detalla lo que pasó, sino que también hace una reflexión de lo que trajo eso en función de la implementación del acuerdo. Sí, desafortunadamente el Catatumbo ilustra creo de manera muy clara los problemas que todavía se mantienen. La presencia estatal muy limitada, las economías ilícitas, la falta de implementación en temas centrales del acuerdo como la reforma rural, que no obstante este gobierno lo ha priorizado, todavía se mantiene en temas de adjudicación de tierra hacia el 6% de la meta. En este gobierno se ha dado el 94% de avances y por eso se lo reconocemos, pero sigue siendo muy limitada la meta. Pero sigue siendo el 6% de acuerdo en contraste a lo que se espera. Sí. Así es, de adjudicación, en formalización va mejor, casi al 50% de formalización, pero a pesar de eso, Catatumbo ilustra la necesidad de la implementación integral, la presencia de grupos peleándose el territorio y con consecuencias para las comunidades, para la población civil. Entonces, creo que eso es lo que anima también al secretario general en este informe a solicitar, a indicar, a recomendar, sería la palabra adecuada, una priorización a la implementación del acuerdo en estos 16 meses que le quedan a la administración del presidente Petro. Además de otras, pues digamos, énfasis en la implementación del acuerdo de 2016. Nosotros fuimos menos diplomáticos y titulamos jalón de orejas, un poco, porque si bien las Naciones Unidas, por supuesto, tienen que mantener esa ponderación alrededor del esfuerzo que hace el Estado, es claro, en términos de la política interna, que ha faltado empeño, que ha faltado empuje y que por diferentes caminos los gobiernos no han asumido al 100% o el Estado colombiano al 100% lo que trae ese acuerdo. ¿Usted siente que de alguna manera en los territorios y la gente que está viviendo ese conflicto tiene esa misma sensación? ¿O esta es digamos, una dimensión de la política macro, pero sí están pasando cosas en el territorio? No, sí están pasando cosas en el territorio y las reconocemos, pero sí los llamados a priorización de la implementación del acuerdo es precisamente para llevarle a esos bienes, esa presencia, esa protección, esa seguridad a las comunidades en la implementación de los acuerdos e inclusive en los diálogos relativos a la paz total. El llamado a priorización es, bueno, quedan 16 meses, que se prioricen con aquellos actores donde hay convencimiento de que tienen voluntad de paz, donde
y donde se puede trabajar con ellos, esperamos ya medidas tangibles en beneficio de las comunidades. No se puede estar en una mesa de negociaciones y que vaya aumentando el reclutamiento de menores. No se puede estar en una mesa de negociaciones y que haya más extorsión, más secuestros. Entonces, que se priorice con aquellos actores que tienen voluntad y con aquellos que están dispuestos a tener resultados directos a las comunidades, además de la priorización de la implementación, que es lo principal de este informe, yo diría. En el informe se lee ese llamado a priorizar y se habla de los diálogos que están llevándose a cabo en este momento, pero no se menciona la política como tal, de paz total, como la bautizó el gobierno. ¿Es un detalle menor o es a propósito para evitar, digamos, como confusiones entre lo que viene del acuerdo de paz, de ese acuerdo de paz con las FARC y lo que está pasando hoy? No, nosotros desde un inicio reconocimos el diagnóstico que se hizo para la paz total, es decir, la falta de presencia estatal que viene pues, de diferentes gobiernos sucesivos, las economías ilícitas que continúan en territorio, es lo que genera, sobre todo al no llenar los vacíos que dejan las FARC desmovilizadas, las dinámicas de conflicto hoy en día con tantos grupos armados fragmentados, peleándose el territorio, peleándose las economías ilícitas, el control territorial. Y entonces la paz total es un diagnóstico de decir, bueno, para implementar el acuerdo también y además para proveer seguridad y reducción de violencia en los territorios, necesito, en este caso, lidiar con los grupos armados. ¿Qué manera decide el gobierno lidiar? Por vía del diálogo. Naciones Unidas, por el vía del diálogo, siempre celebramos que se traten de resolver los conflictos por esa vía. El diagnóstico, correcto. Ahora, hoy en día se tienen 9, 10 mesas, dependiendo cuáles se consideren, y quedan 16 meses de gobierno. Entonces, a pesar de que acompañamos diferentes espacios nosotros, el llamado del secretario es, estos 16 meses prioricen aquellos que se pueden generar ya bienes pues inmediatos, tangibles para las comunidades, que es lo más importante. Dentro de la política de paz total, que nosotros, como decíamos, reconocimos, acompañamos, seguimos acompañando, pero quizás el gobierno quiera considerar ajustar un poco para pues generar los mayores beneficios posibles en los meses que quedan de administración. Los puntos básicos de ese acuerdo, la reincorporación económica, la reincorporación civil, digamos, de todas estas personas excombatientes, ese es un proceso que normalmente se califica como positivo, ¿verdad? En los informes de Naciones Unidas. Así es lo que diferentes gobiernos, han priorizado y privilegiado diferentes aspectos, pero yo estoy convencido que todos han priorizado la reincorporación. Entonces hay más de 12,000 personas como parte del proceso de reincorporación formal. Y además de eso, se ha avanzado también ya en tierras para los excombatientes. En tierras, exacto. Y la ANT ha entregado esta semana justamente algunas cifras importantes de hectáreas. Así es, 15,000 hectáreas ya para 14 de los 24 espacios de reincorporación, donde habitan cerca de 2,000, digamos, excombatientes, más sus familias. Y esto es muy importante. También se ha avanzado ahí y es uno de los elementos más positivos sin que esté ausente de retos y desafíos, ¿no? Pero sí es algo positivo. Que el porcentaje es muy bajo. Pero uno de los lunares ha sido y es el asesinato de excombatientes y de líderes sociales. El número es escalofriante. En medio de un universo de 12,000 o de 15,000 personas, más de 400 excombatientes asesinados y continúa ese asesinato. ¿Ustedes han establecido razones? ¿Han establecido, digamos, una acción de la justicia verdaderamente efectiva para...? Bueno, sí, son 460 ya hasta el corte del informe de excombatientes asesinados. Es un tema que hay que seguir insistiendo porque un solo asesinato de una persona que ha decidido dejar las armas, que ha decidido reincorporarse, pues es un golpe muy duro para la paz, un golpe muy duro para el acuerdo de paz. Y este año, a pesar de una tendencia a la baja reciente, este año empezó también con números muy altos, particularmente Catatumbo pues generó muchos firmantes asesinados. Nosotros insistimos con las autoridades para que haya más medidas de seguridad y para que haya más medidas de protección. Y
y que la justicia también, como un disuasivo, resuelva los casos. Ha habido alguna resolución de casos, pero pocas veces se llega a los autores materiales. Hay una multiplicidad, digamos, de autores potenciales detrás de los asesinatos. A veces grupos armados, que es otra exigencia que se les hace. Si hay voluntad de paz, hay que respetar la vida de aquellos que ya decidieron dejar las armas. Los móviles pues son distintos, a veces son deudas pendientes, a veces son invitaciones rechazadas para regresar a las armas. Yo creo que hay una cantidad diferente de causas. En términos de política, el punto 2 es el gran, en su momento, debate de la participación política. Este Congreso tiene la participación de las curules, también la creación, por supuesto, de las curules de paz, pero en el año que viene, en el Congreso ya se acaba, digamos, ese espacio asignado al Partido Comunes especialmente. ¿Cómo está la reincorporación política? Bueno, primero hay que celebrar el tránsito que tuvo la exguerrilla a la institucionalidad democrática, que sus ideas sean perseguidas hoy día a través de las instituciones, a través del Congreso, a través de la democracia colombiana y no a través de las armas en la selva, en el monte. Y eso ha sido exitoso en ese sentido, y creo que ya hoy hay una normalidad para eso. Hoy en día sí tienen 2 periodos asegurados, el segundo ya está por concluir. Por terminar, sí. Y pues dependerá de la propia democracia, de la determinación si el partido, si algunos de sus integrantes se mantienen en la política o no. Ellos estarán analizando pues su proyecto, su futuro político como colectividad, como tal. Y se dividieron también y han tenido diferentes partidos y diferentes expresiones. El asunto del ELN, para no dejar perder que está tan presente, está roto el vínculo con el gobierno, ellos han mandado mensajes, hay gente que dice que se volverá a la mesa, la Iglesia ya veíamos solicitando también que se vuelva a la mesa. ¿Cómo desde Naciones Unidas se evalúa la posibilidad de esto? Bueno, obviamente la situación no es la más idónea hoy en día, pues vimos diferentes problemas entre la delegación del ELN y la delegación de gobierno. Bueno, los hechos de Catatumbo que condenamos en su momento nosotros, pues no han obviamente ayudado a la posibilidad de la reunión de la mesa. Pero los colombianos, las colombianas nos han demostrado en múltiples ocasiones una gran resiliencia, una gran insistencia, si quiere hasta testarudez por conseguir la paz, lo cual apreciamos. Y el hecho de tener fracasos, digamos, parciales durante un gran tiempo no ha significado que de pronto no se logre un gran éxito como fue el acuerdo de 2016. Ya. Entonces, en algún momento pasará con el ELN. Sí, entonces el hecho de que se siga insistiendo, nosotros lo celebramos, creo que es algo que hay que reconocerles. Yo les decía el otro día en un congreso que hubo de temas de paz, que uno se equivoca mucho en la manera en que trata de conseguir la paz, de diferentes maneras, citaba muchos ejemplos, pero uno nunca se va a equivocar en seguir insistiendo en construir la paz a través del diálogo. Con ese mensaje, Carlos Ruiz Massieu, muchísimas gracias. El informe ante el Consejo de Seguridad del Secretario General de Naciones Unidas, con esta misión de verificación que nos sigue insistiendo en Colombia, que aquí se firmó un acuerdo que está en implementación.